Y lo que avanza en este caso son, ¿cómo poder decirlo? El tratamiento de los derechos civiles de las personas o el avance de la jurisprudencia hacia las decisiones más autónomas. Me estoy refiriendo expresamente a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio el aval para que se le practique a Marcelo Díez, un paciente que está en estado vegetativo desde el año 1994, se le practique la muerte digna. Digamos que se le quite toda asistencia artificial a su proceso biológico natural. Así que su vida, el sostenimiento de su vida, en este momento pasaba por mano de equipos electrónicos. Bueno, justamente esto, quitar todo tipo de asistencia. Y es un derecho al que, a partir de la jurisprudencia, vamos a poder apelar todos. Tuve la oportunidad de leer el fallo completo. Y bueno, destacan esto, sí, que el derecho principal de mantenerse uno mismo con la autonomía, ¿sí? de decidir sobre lo que le pasa a la vida de cada uno es totalmente propio, intransferible, y uno puede decidir sobre ello ante cualquier otra situación. Que el Estado no puede intervenir en eso, ¿sí? Así que vamos a estar hablando también en un ratito, vamos a tener una nota con un especialista del tema y nos vas inclusive a marcar la diferencia entre el concepto de eutanasia, que es otra cosa totalmente diferente. La eutanasia es tener una enfermedad terminal y vos, en plena conciencia, en movilidad, en todo, decidís terminar con tu vida rápido. Es otra cosa. La muerte digna apela a esto de no querer, por ejemplo, tener respirador artificial si te pasa algo, y a esas cuestiones con la extensión de la vida por algún elemento externo, electrónico, cualquier factor hospitalario. Así que vamos a estar entablando ese tema y vos podés participar con nosotros, podés opinar, por supuesto, es algo, un derecho que también se te amplía a vos, se te otorga a vos la posibilidad de decidir sobre estas cuestiones. ¿Qué pensás? Lo podés decir al 462-3604, que es la línea pública, y al 2616-177997. Vamos a estar hablando de la historia de Marcelo Díez, te voy a contar bien qué es lo que le sucedió y cómo se dio bien el caso, y por supuesto la entrevista con un especialista. Bueno, sin dudas el tema de la jornada lo conocimos hace un ratito nada más y va a seguir dando vueltas. Por eso nosotros estamos en comunicación con Eleonora Lam. Eleonora Lam es subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Lo introducimos. La Corte Suprema reconoció el derecho de todo paciente a decidir sobre la muerte digna. Esto se pronunció en el caso de una persona de Neuquén que tuvo un accidente, que está internada desde el año 1995, y preguntarle en primera instancia qué significa este fallo y lo que puede significar justamente para casos similares a futuro. Bueno, en realidad el fallo lo que viene a significar concretamente es que se tiene que aplicar la ley, porque la discusión, o sea, o lo que viene a zanjar la Corte Suprema de Justicia en este caso, es decir que esto ya está previsto legalmente y que estas situaciones no tienen que judicializarse. Uh-huh. Para entender un poquito, en realidad Marcelo Díez, que es la persona que es sujeto de este pleito, o sea, de quien se refiere el caso, es una persona que tuvo un accidente en el 94 y que quedó con un estado vegetativo persistente e irreversible. Uh-huh. Es decir, no tenía ningún signo de nada, ni siquiera tenía una evidencia de actividad cognitiva residual, nada de nada. Entonces, lo que hacen sus hermanas en ese momento es pedir, sus hermanas, que a su vez eran curadoras, es pedir que se le retire este soporte vital que lo que hacía era mantenerlo con vida. Bien. En ese momento, en el año 94, 95 y sucesivos, no teníamos ley. En el año 2009, lo que sucede en nuestro país es que se sanciona la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, que lo que dice esta ley es reconocer un paradigma que a nivel mundial ya se venía estableciendo desde hace varias décadas, que es el principio de autonomía del paciente, es decir, toda persona, todo paciente es quien decide su tratamiento y por ende quien consiente o quien rechaza
yo como paciente puedo rechazar un tratamiento. Por ejemplo, yo hoy, paciente con cáncer, podría, por ejemplo, decidir no practicarme una quimioterapia, no practicarme rechazar cualquier tratamiento. Bien. Ahora, esta ley del 2009 lo que hizo fue permitir que las personas hoy pudieran rechazar tratamiento o pudieran hacerlo a través de una directiva anticipada, es decir, a través de lo que se conoce como testamentos vitales, dejar escrito yo en un papel ante un escribano para que el día de mañana, si yo no puedo hablar, se utilice este papelito que dice cuál es mi voluntad. Una declaración jurada. Es una directiva anticipada, es una especie de declaración que se hace según la ley ante un escribano. Bien. O ante un juez y 2 testigos. Bien. Que es algo que, si quieren enseguida volvemos, es algo que deberíamos fomentar para que todos hagamos, porque es lo que faltó en el caso de Marcelo Díez. Ahora, esta ley del 2009 no aclaraba qué hacer con aquellas personas que hoy no podían manifestar su voluntad, como el caso de Marcelo, o que que además no habían dejado una directiva anticipada. Es decir, no sabemos qué quiere esta persona porque ya no puede manifestarse, pero tal vez tampoco lo hizo a través de una directiva. Entonces, esto llevó a una modificación de la ley que se hizo en el año 2012 y que es lo que se conoce como Ley de Muerte Digna, que es la Ley 26743, que lo que hizo en realidad fue modificar, denme un minutito que me está sonando el otro teléfono, lo que hizo fue modificar la Ley 26529 para agregar este supuesto y aclaró que en caso de que la persona no pueda manifestar su voluntad, pueden manifestar su voluntad sus parientes o las personas cercanas, y además aclaró que en este rechazo al tratamiento también quedaba comprendida la alimentación y la hidratación, que es lo que viene a contemplarse en el caso de Marcelo Díez, que en realidad él se mantiene con vida por esta hidratación y alimentación artificial, es decir, lo alimentan y lo hidratan a través de una sonda. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta judicialización del caso se provocó cuando todavía no teníamos ley. En el año 2012, nuestra legislación viene a permitirle a sus hermanas que representen su voluntad, que puedan decidir sobre la base de la voluntad de él. Lo que pasa es que si bien el Tribunal Supremo de Neuquén dijo ya con esta ley, cúmplase la ley y por ende respétese lo que deciden las hermanas representando su voluntad, igualmente el caso se apeló y llegó a la Corte Nacional. Bien, está clarísimo. Lo que viene a decir la Corte Nacional es, acá tenemos una ley que debe ser respetada, que ya aclaró que en caso de que estas personas no puedan manifestar su voluntad, pueden manifestarla sus hermanas en este caso, y además también dejó zanjadas varias cuestiones. En primer lugar, lo que hace es pedir estudios para confirmar que revelan que transcurridos más de 12 meses de una persona que se mantiene en estado vegetativo, eso es prácticamente irreversible. Y Marcelo Díez lleva más de 20 años. Entonces, estos estudios confirman cuál es su situación médica. Y además dice, esto ya está zanjado por ley, no se tienen que judicializar de ahora en más estas situaciones. Si la persona rechaza un tratamiento, la rechaza, y si no puede manifestarlo, recurrimos a la directiva anticipada, y si no tiene directivas anticipadas, entonces tienen sus allegados o parientes la competencia, la posibilidad por ley de manifestar su voluntad, y además aclara qué hacer en casos de objeción de conciencia en estos supuestos, porque también, como conocemos y por eso también ha generado tanto revuelo, se trata de cuestiones sensibles. Todo lo que tiene que ver con comienzo de la vida o final de la vida, parecería que se trata de cuestiones sagradas, no de salud. Claro, doctora, sí. Justamente era consultarle esto, digo, ¿por qué se apela a una ley que ya estipula este tipo de decisiones? Digo, ¿por qué se apeló nuevamente y lo tuvo que decidir, en este caso, la Corte Suprema de la Nación, si ya en última instancia el Tribunal de Neuquén lo había resuelto? Como le decía, porque en realidad cuando toda esta situación se judicializa no teníamos la ley. Luego la ley no aclaró del todo y luego la ley vino a aclarar, pero pareciera como que en realidad estas cuestiones que son tan sensibles, se pide, hay reticencia para cumplirlas porque pareciera que esto tiene que producirse naturalmente, sí, cuando en realidad es artificial. Lo artificial es mantener con vida a una persona
que si yo le quitara ese soporte vital moriría. Claro, eso es lo artificial, justamente ahí perdemos el tema, no quitarle el soporte, sino agregárselo. Claro, exacto. Que lo natural es que se dé la muerte. Exacto, así. En realidad, si yo le quito este soporte, la persona fallece. Porque en realidad también se mezclan muchas cosas en el imaginario y en la falta también de información que genera y que se genera como consecuencia de ciertos grupos que están en contra de estas cuestiones. Esto no es eutanasia, esto es simplemente permitirle a la persona retirar un tratamiento que lo que hace es prolongar su agonía. Porque la persona no se puede decir que esta persona vive ni tiene vida digna. Lo único que se puede decir es que tiene vida en su cuerpo y que en realidad, pero tiene un estado vegetativo que no reacciona, que no sonríe, que no mira, que no nada. Ya cuando usted mencionó que en el fallo decía que no tenía ni siquiera actividad cognitiva residual, ni la conciencia le está funcionando. Exacto. Entonces, lo que se pide es directamente sacar este soporte vital que lo que hace es prolongar su agonía, pero que no tiene, o que se relaciona, pero no tiene nada que ver con lo que se conoce como eutanasia. La eutanasia es la provocación deliberada de la muerte a través de una acción. Claro. Acá lo que estoy haciendo es sacando el soporte. Si yo a esta persona lo que le hiciera fuera inyectarle una inyección que le provoca la muerte, eso es eutanasia, claro. Que como tal no está permitida en nuestra legislación y de hecho está penada, se considera un homicidio. Claro, es un suicidio asistido la eutanasia, digamos. Bueno, sí, ¿Sí o no? Sí, claro. en algunos supuestos se mezcla, sí. Bien. Lo que pasa es que eso sería el debate que verdaderamente nos tendríamos que dar. Tal cual. Porque nuestra legislación, lo que dice el fallo, nuestra legislación ya lo permite. Lo que no permite nuestra legislación es la provocación deliberada de la muerte en aquellos supuestos en que, por ejemplo, yo hoy padezco un cáncer terrible. Si yo no me trato, no me hago un tratamiento de quimioterapia, voy a fallecer, pero quizás este fallecimiento se provoca dentro de 6, 7, 8 meses, en los cuales yo sufro consecuencias terribles. Entonces lo que yo pido es, por favor, denme una inyección que me provoque a mí la muerte, porque yo quiero decidir y no estoy dispuesta a sufrir todo este tiempo ni quiero hacerlo. Que fue precisamente lo que se planteó en Colombia hace unos meses y que fue lo que terminó fallando. Pero lo importante de este caso es que viene a reforzar lo que dice la ley, esto de que todos los pacientes son quienes tienen que decidir sobre su tratamiento, pueden aceptar, pueden consentir o pueden rechazar. La importancia también de este fallo es resaltar la necesidad de que todas las personas dejemos testamento vital, hagamos estas directivas anticipadas que digan qué queremos o qué no queremos hacer el día en que no podamos expresar nuestra voluntad. Y no solamente a aquellas personas que se encuentran frente a enfermedades terminales o a aquellas personas que tienen una edad más avanzada. A todos nos puede pasar que nos encontremos de repente en una situación en la que no podemos expresar nuestra voluntad, como ya estuvo el caso Albarracini, que fue otro fallo de la Corte Nacional del año 2012, que se trata de cumplir una directiva anticipada respecto a una persona testigo de Jehová que era muy joven, es decir, tiene un accidente de unos 30 años esta persona y dejó una directiva anticipada por ser testigo de Jehová. Es decir, el caso de Cerati es el caso más paradigmático. ¿Qué hubiera querido o no Cerati hacer? Lo que hizo su madre era lo que verdaderamente Cerati quería. Bueno, eso es una cuestión que se... Y también, no solo por respeto a lo que nosotros queremos que se haga con nosotros, sino también para liberar también a las personas que nos quieren de estas decisiones que a veces no resultan fáciles. Sí, porque al cabo de estos 20 años, quienes cuidaron a Marcelo, este caso puntual del fallo, fueron sus hermanas y están, digamos, atadas a una persona que ya no responde ante ningún tipo de estímulo. Exacto. Entonces, bueno, lo importante es que conozcamos cuál es nuestra ley en este sentido, que el fallo viene a terminar de decir, miren, no se judicialicen estas situaciones, permítanle a los parientes o a las personas allegadas que decidan cuál es que expresen cuál es la voluntad de la persona que se encuentre incapacitada de hacerlo. Esta ley de muerte digna, que se conoce como muerte digna, y que yo hablo de muerte digna entre comillas, porque en realidad reconoce la posibilidad de morir dignamente, pero limitado, porque solamente en aquellos supuestos en que la muerte se provoca cuando yo retiro el soporte vital. Pero si yo lo que necesito es una medida positiva,
Entonces, esta muerte digna no está garantizada porque no me lo permite nuestra legislación, al contrario, lo penaliza. Pero esta ley fue consecuencia de un caso muy conocido en Argentina, que fue el caso de Camila, esta madre cuya niña nació, inmediatamente se encontró en un estado vegetativo también, y que los médicos se negaban a retirarle el soporte vital, y que ella ante esa situación, lo que le obligaba por la falta de legislación era a judicializar la situación. En realidad la ley le hubiera permitido hacerlo, pero los médicos se negaron, y ella no quiso judicializar la situación, sino que lo que quiso era que existiera una ley para que nadie se encontrara en esta situación en el futuro, sino que se contemplara la situación de Camila y la situación de toda persona en el futuro. Y por eso, gracias a la lucha de esta madre, es que se modificó la ley y se sancionó lo que se conoce como ley de muerte digna, que viene a habilitar esto. Pero como les digo, esto es un triunfo en cuanto a que se interpretó correctamente una ley, pero en realidad si los médicos y todas las personas involucradas respetaran lo que dice la ley, este fallo casi como que no hubiera sido necesario. Tal cual. Doctora, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable y muy clara sobre todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, la doctora Eleonora Lam es subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y hablaba sobre que nosotros decíamos es el tema de la jornada, tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema que habilita a una persona que se encuentra desde el año 1995 internada a hacer goce de su derecho de muerte digna. No, clarísimo. Gracias, Agus. Clarísimo. Gracias, Agus. Clarísimo. Gracias, Agus.